¿Qué tal, familia mascoriente? El día de hoy vamos a hablar sobre el SIDA felino o el virus de la inmunodeficiencia felina. Es muy conocido porque se parece muchísimo al VIH de los humanos. Bienvenidos. Bueno, familia, entonces realmente, ¿qué es el virus de la inmunodeficiencia felina o el SIDA felino? Realmente este virus se comporta muy parecido al virus del VIH o del SIDA humano. Sin embargo, hay que tener presente que este virus no se va a transmitir de los gatos al humano ni del humano a los gatos, debido a que, a pesar de ser tan parecidos, es un virus que está específicamente para los gatos, o sea, no se va a transmitir a otras especies. Ya dicho esto, es fundamental que entendamos qué tipos de signos clínicos podemos notar en nuestro gato. Realmente la enfermedad va a ocasionar una inmunosupresión, o sea, le va a bajar las defensas a nuestro gato y podemos notar que de pronto se pueda enfermar con cualquier microorganismo que tenga contacto. Puede ser un virus, un parásito, un hongo o una bacteria, y vamos a ver que se va a enfermar muy constantemente. Este es uno de los principales signos clínicos. Lo otro que vamos a notar es que va a bajar el apetito, va a estar reacio a que lo carguemos o que juguemos con él. Entonces ahí es donde realmente lo vamos a notar muy extraño y vamos a consultar al médico veterinario. Pero es fundamental entender que este virus no tiene un signo clínico específico, debido a que su propósito es generar inmunodeficiencia, o sea, bajar las defensas. Entonces pueden haber un sinnúmero de signos clínicos. Es fundamental entender esto para poder saber cómo lo podemos tratar y diagnosticar. Bueno, familia, entonces ya empezamos a notar a nuestro gato extraño, bajo de apetito, sin ganas de jugar ni ganas de que lo queramos cargar. Entonces vamos a ir a consultar al médico veterinario. El médico veterinario tiene dos opciones. Una es realizar un PCR, que es una muestra de sangre que se envía al laboratorio específicamente para el virus, o la otra es realizar una prueba rápida directamente en el consultorio. Esta prueba rápida va a tener una duración de aproximadamente 10 minutos, donde vamos a saber si nuestro gato es positivo o negativo realmente al SIDA. Esto lo hacemos protocolariamente los médicos veterinarios cuando nos llega un paciente donde nunca le han hecho pruebas de SIDA y leucemia, y podemos diagnosticar muchísimos pacientes con esta enfermedad. Es fundamental que entendamos que es una de las enfermedades que más tiene preocupados al ámbito médico veterinario, debido a que se transmite muy fácilmente. Bueno, familia, entonces ya diagnosticado nuestro gatico con SIDA, es fundamental que entendamos cómo llegó a adquirir esa enfermedad. La enfermedad realmente tiene dos vías de transmisión, y es fundamental entenderlas. La primera, que es la más común, es que se la transmite a la madre a los bebés en el momento en que todavía son fetos, todavía están en la placenta. Como comparten la misma sangre, se puede transmitir por esa vía. Esa vía se llama intraplacentaria, o también tenemos otra vía que también es muy común, por ejemplo, en los gatos que dejamos salir de noche o los gatos que son libres en fincas. Es muy probable que se transmita, que es directamente con contacto con la sangre de otros gatos o la saliva. Podemos encontrar, por ejemplo, si nuestro gato de pronto llega herido a nuestra casa, podemos empezar a inducir que nuestro gato puede llegar a enfermarse por ese motivo, porque en peleas, en riñas entre gatos se van a morder, se van a aruñar, se van a generar heridas, y ahí es donde entra en contacto con el virus, y realmente esa es la vía que más proporciona esta enfermedad.
Entonces es fundamental que cuando tengamos gatos en casa, gatos en finca, estemos vigilantes o estar pendientes de si el vecino de pronto tiene un gato, si ya lo diagnosticó, si ya le hizo prueba de sida y leucemia, para poder entender qué le puede llegar a pasar a nuestro gato. Esta enfermedad familiar es muy común que la diagnostiquemos también concomitante con la leucemia, debido a que la prueba rápida que se realiza en el consultorio viene directamente para SIDA y leucemia, o sea, vienen dos pruebas en una. Entonces es fundamental que siempre que le vayamos a realizar algunas pruebas, y lo ideal es que lo hagamos periódicamente, si nuestro gato sale pues comúnmente a la calle o si vive en finca, que lo hagamos aproximadamente cada 6 meses o cada año para estar pendientes de él. Lastimosamente para el SIDA no tenemos vacuna, mientras que para la leucemia sí. Inclusive tenemos un video donde te explicamos todo sobre la leucemia. Acá arriba te voy a dejar el enlace por si te lo perdiste, no te pierdas nada de este contenido. Para el SIDA no tenemos este tipo de vacunas y lastimosamente es una enfermedad que va a ser crónica y que lo va a acompañar toda la vida. Hay que tener presente que nuestro gato puede ser asintomático, o sea, que no presente signos clínicos y que pueda ser positivo toda la vida sin presentar ningún tipo de enfermedades, o ya tenemos los gatos que son sintomáticos, que es donde vamos a ver que día a día va a decrecer su salud y su bienestar, ¿cierto? Entonces es fundamental que entendamos que esta enfermedad puede causar varias enfermedades o puede ser que simplemente sea portador, pero que no exprese como tal la enfermedad, entonces no le va a generar esa inmunodeficiencia y puede vivir toda la vida tranquilamente con él. Sin embargo, los casos más probables es que sí se presente la enfermedad y en el momento de diagnosticarla puede durar unos 6 meses hasta 3 años después de que la diagnostiquemos, y nuestro gato va a sufrir durante ese periodo de tiempo. Entonces, si lo llevamos al médico veterinario y lo diagnosticamos, lo ideal es que lo encerremos, por así decirlo, o lo ideal es que no vuelva a salir a la calle debido a que puede propagar esta enfermedad con los gatos del vecindario o de las fincas aledañas. Bueno, familia, entonces, ¿existe algún tipo de tratamiento para esta enfermedad? Pues realmente no. Lastimosamente en la medicina veterinaria aún no contamos con un tratamiento específico para esta enfermedad, y al ser una enfermedad viral no tenemos medicamentos que nos ayuden a controlarla. Lo más importante es que siempre busquemos que nuestro gato no salga, no tenga contacto con otros gatos que no tenemos conocimiento, y por eso les contaba que es fundamental que cuando ingresemos un gato nuevo a la casa esté en un periodo de cuarentena, y antes de llevarlo a la casa es fundamental que le hagamos pruebas de SIDA y leucemia para que no vaya a contagiar a los otros miembros de la familia. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, déjamelo saber acá abajo en la caja, y por favor te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.